Hola chicos, ¿cómo le van? Bueno, estamos con un nuevo video en la materia de química y vamos a abordar el tema de los estados de la materia. Yo quiero presentarte este video, obviamente, preguntándonos lo siguiente, ¿sí? ¿Pensaste alguna vez por qué el oxígeno que respiramos es un gas? ¿O por qué el oro que encontramos en la naturaleza se presenta siempre como un sólido? ¿De qué depende que la materia se presente en un estado determinado y no en otro? Entonces, los científicos también se hicieron estas preguntas y para poder contestarlas, estudiaron cómo se organizan las partículas, ya sean los átomos, moléculas o iones. Bueno, acá le acabo de nombrar la palabra iones, que ya vamos a abordar el significado de esa palabra, que constituyen la materia. Esta organización depende principalmente de la energía que poseen estas partículas y de la fuerza de atracción que existen entre ellas, pero también de las condiciones de la temperatura y la presión. Y donde vamos a abordar con algo muy importante y razonable, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta primero el concepto de la temperatura y la presión. En las condiciones que actualmente prevalecen en la Tierra, la mayor parte de la materia se encuentra en tres estados físicos denominados estados de agregación, que son los estados sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces acá en esta fotografía lo que ustedes están observando son el estado sólido, que representa la montaña, el estado líquido, como en el caso del lago, ¿sí? Con agua, un hermoso lago de color turquesa, ¿sí? Turquesa verdecino, y el estado gaseoso, que obviamente representa la atmósfera. Yo les voy recomendando que traten de copiar todo lo que uno habla, porque es imaginándonos que estamos en clase y que de alguna manera hace una referencia de qué tema vamos a abordar. El tema no lo puse, no filmé ahora el título del tema, pero el tema se llama los estados de agregación, ¿sí?, de la materia. Entonces comenzamos. Acá lo que ustedes observan es otra forma de mostrar el dibujo. En este caso es un mineral de una sal, donde obviamente, según la foto que observan, se trata del estado sólido. ¿Cuáles son las características del estado sólido? Las partículas que forman los estados sólidos se atraen fuertemente y están cerca una de otras, formando una estructura rígida. Tienen poco espacio para moverse. Y prácticamente esto le otorga determinadas características como poseer una forma y un volumen constante, lo que también hace que los sólidos sean difíciles de comprimir. Pero las partículas se pueden disponer de diferentes maneras dentro de estas estructuras rígidas. Ahora, ¿de qué manera se pueden disponer este ordenamiento que ustedes ven a la derecha, como está representado? Si lo hacen de una manera ordenada que se repite muchas veces, como en el caso de los metales, el diamante o muchas sales, entonces se trata de sólidos cristalinos. Pero si en cambio la disposición de las partículas es desordenada, como en los plásticos, estaba hablando del estado sólido, obviamente, los plásticos en estado sólido, el vidrio o el grafito, que es el famoso mineral que usamos, que están en los lápices, se denominan sólidos amorfos. Amorfos significa que no tienen forma. En el caso de los estados líquidos, las partículas que forman los líquidos se atraen parcialmente y tienen más libertad para moverse que en los sólidos, pero no llegan a separarse de las demás, por lo que conservan su volumen y son prácticamente incompresibles, no se pueden comprimir. Su diferencia con los sólidos, aún así, disponen de más espacios y pueden deslizarse unas sobre otras con facilidad. Esto explica por qué los líquidos tienen una forma variable y adoptan la forma del recipiente que los contiene. En el caso de los estados gaseosos, en los gases prácticamente no existen fuerzas de atracción que mantengan unidas las partículas que las forman. Es por eso que sus partículas están muy separadas entre sí. Y existe más espacio vacío que en los líquidos o en los sólidos, lo que permite que se muevan con mayor facilidad al azar y con bastante rigidez. Así se explica que los gases tengan una forma y un volumen variable.
y ocupen todos los espacios disponibles. Además, tienen densidad más baja que los líquidos o los sólidos y se comprimen con bastante facilidad. Entonces, de los tres estados, sólido, líquido, gaseoso, al que se lo puede comprimir con mayor facilidad son los gases, ¿sí? El ejemplo de comprimir es, por ejemplo, cuando tenemos un inflador, cuando queremos inflar una pelota de fútbol, ¿sí? O una pelota de vóley. Entonces, el gas prácticamente se lo puede comprimir de manera fácil. Bueno, ahora vamos a ver los cambios de los estados de agregación. Pero antes que nada, también voy a pedir que traten de copiar este contexto teórico que tiene una relevancia de importancia para entender los cambios de estado de agregación. Los cambios de estado que se producen en la naturaleza tienen características importantes. ¿Cuáles son? Primero, que son reversibles, como por ejemplo, el aluminio puede transformarse en líquido a cierta temperatura y luego retornar al estado sólido. Otra característica, que la masa se conserva en el proceso. Es decir, por ejemplo, un kilo de hielo que pasa al estado líquido se convierte en un kilo de agua. A eso se refiere, que la cantidad de materia se mantiene exactamente igual. Tercero, que la temperatura permanece constante durante el cambio de estado. Obviamente, para que exista esto, necesita una temperatura constante para ciertos cambios de estados. Y cuarto, que la materia, o sea, lo que estamos accediendo a analizar, cede o absorbe calor durante el cambio de estado. Por ejemplo, cuando se funde el oro, es necesario entregarle calor. Teniendo en cuenta los cambios de estado de agregación y las principales características que tiene a tener en cuenta, vamos a interpretar este dibujo, que es, obviamente, se trata de una página de un libro de ciencias naturales, que me gustó su representación, para comprender los cambios de agregación y los cambios de estado de agregación en cada uno de ellos. Lo de la izquierda, van a ver que las partículas, los componentes de la materia se encuentran más juntos, como habíamos dicho, en el estado sólido. Acá se halla en estado líquido, las partículas se hallan un poquito más separadas y mucho más con mayor libertad y separadas se encuentran en el estado gaseoso. Entonces tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora, las flechas. A ver, hagamos una interpretación de la flecha. Para mí, le voy a dar una cierta característica donde las temperaturas se mantienen constantes, ¿sí? Acá debo suponer lo siguiente. Si la flecha hacemos una lectura de izquierda hacia derecha, estamos diciendo que del estado sólido va a pasar un estado líquido y luego va a pasar un estado gaseoso. El pasaje de estado sólido a líquido, hasta esta etapa, a medida que aumenta la temperatura, el mecanismo se llama fusión. Es casi parecido a una fundición. Por ejemplo, el hielo, si lo dejamos reposar sobre una mesa, la temperatura se mantiene estable, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la temperatura permanece constante durante los cambios de estado, que es lo que acabamos de mostrar en el marco teórico. Entonces, el sólido se fue separando las dichas moléculas de agua hasta adquirir un estado líquido. Pero a medida que transcurre el tiempo, ¿sí?, del pasaje de estado líquido a gas, el mecanismo se llama vaporización, ¿sí?, o evaporación, que es otra palabra también aceptable dentro de los contextos. Ahora, ¿qué pasa si se trata de un componente sólido que pasa automáticamente a gas sin previo pasaje de estado líquido? Por ejemplo, la naftalina, que es un elemento, una sustancia que en estado sólido pasa directamente a estado gaseoso. La naftalina es un componente que se puede comprar, que se lo usa como antipolillas, ¿sí?, para cuidar las ropas cuando guardamos en el placar. Bueno, el pasaje del estado sólido a gas de manera inmediata se llama volatilización, ¿sí? A eso se refiere, volatilización. También es llamado sublimación. En otro material bibliográfico también se le llama sublimación. Si hacemos el pasaje contrario de gas a sólido, también se llama sublimación, ¿sí? Pero si hacemos de gas al estado líquido, se llama licuefacción o liquefacción, ¿sí?
Y si yo paso de estado líquido al estado sólido, a medida que transcurre la temperatura en estado constante, ¿sí? En este caso se llama solidificación. Entonces, veamos, ¿qué significan entonces cada una de las palabras? Solidificación es el pasaje del estado líquido al sólido. Fusión es el pasaje del estado sólido al líquido, ¿sí? Volatilización o sublimación es el pasaje del estado sólido al gaseoso sin atravesar el estado líquido. La vaporización es el pasaje del estado líquido al gaseoso. La licuefacción o liquefacción es el pasaje del estado gaseoso al líquido. Y la sublimación es el pasaje del estado gaseoso al sólido sin pasar por el estado líquido, que es prácticamente el resumen que ustedes observan. Entonces, recomendación, frenar el video, copiar, representarlo con un lindo dibujo, que ahora va a venir una serie de actividades a responder. Entonces, lo que acá puse de título son los estados de agregación de la materia y sus cambios. Pero quise escribir una pregunta que obviamente tiene su respuesta al lado, donde yo me pregunto el significado, ¿qué es propiedad o qué significa propiedad? Yo puse acá que propiedad es la cualidad esencial de un ser animado o inanimado. Animado de algo que se mueve, como por ejemplo un ser vivo, o inanimado algo que no se mueve, un ser no vivo, ¿sí? Es la cualidad, o sea, es lo que yo observo, es la cualidad de lo que yo observo y analizo dentro de sus características. Ahora, ¿dónde usamos la propiedad? La palabra propiedad. Nosotros en química lo usamos en lo que es las propiedades de las materias, ¿sí? Que dependen de dos cualidades. ¿Cuáles son las dos cualidades? Las que observamos en el video anterior, las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Quiero que vuelvan a responder a esta pregunta. ¿De qué dependen las propiedades extensivas e intensivas? Planteen ejemplos en ambas. Primera y segunda pregunta a resolver. Ahora, observen el siguiente esquema, ¿sí? Presten atención. Sobre el eje coordenada Y es la temperatura y sobre el eje coordenada X, como en matemática, es el tiempo. Si nos estamos yendo de izquierda a derecha, está transcurriendo el tiempo, que puede ser en horas, minutos o días, ¿sí? Pero en este caso, para el ejemplo, se va a tratar del agua. El ejemplo que le voy a dar es lo siguiente. Ustedes van a agarrar un cubo de hielo, ¿sí? Lo van a poner en reposo sobre la mesa, ¿sí? Entonces, lo ideal sería pensar en qué temperatura estamos, ¿sí? O sea que nosotros, el estado sólido del hielo va a comenzar a una cierta temperatura su estado sólido. El estado sólido del hielo depende de qué condiciones se halla ese estado, que tiene una característica muy particular. El estado sólido se va a mantener estable a medida que transcurre el tiempo cuando alcance los 0 grados centígrados del termómetro, ¿sí? Y luego vendrá una etapa de transición, que sería el estado sólido y líquido. O sea, van a ver en la mesada algo de sólido y algo de líquido, algo que está en algo de cubito de hielo y algo que está ya derretido el hielo, ¿sí? Pero de repente, una vez que ya el sólido desapareció por completo, comienza la etapa del estado líquido. Y sabemos que transcurre el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, hagamos la lectura a medida que transcurre el tiempo. Y va a llegar un momento que a un cierto momento, en un determinado tiempo, el líquido empieza a pasar de líquido a gaseoso. O sea que hay una etapa intermedia de líquido y gas. El ejemplo, empiecen a observar, por ejemplo, una pava con agua que empieza a entrar en punto de ebullición. Primero hay una evaporización y luego, por último, desaparecerá todo el agua porque el agua adquirió el máximo de 100 grados centígrados. O sea, de 100 grados centígrados para arriba ya es un estado gaseoso, ¿sí? Entonces, el estado sólido es de 0 grados para abajo. El estado líquido, podríamos decir, es de 0 grados hasta antes de los 100 grados centígrados, es un estado líquido. Y el estado gaseoso es superando el estado de los 100 grados centígrados de temperatura. Esta es la gráfica matemática representativa. Ahora, ustedes van a responder a la siguiente actividad, que dice lo siguiente. Voy a acercar el video.
la hoja. Marca con una cruz las afirmaciones del gráfico, que es la curva de calentamiento del agua. Marca con una cruz las afirmaciones del gráfico. Esta curva de gráfico se llama curva de calentamiento del agua, que es el ejemplo que estamos manejando, ¿no? Cuando yo digo afirmaciones, ustedes van a marcar con una cruz qué afirmación es correcta o concuerda con lo que dice, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, que la tapa de la lapicera esta es verde, yo lo estoy diciendo de una manera afirmativa desde mi punto de vista, pero ustedes pueden decir, no, no es verde, es roja. La afirmación es algo que se enuncia y ustedes tienen que corregirlo, ¿sí? Pero solamente en este caso marcando con una cruz. Entonces vamos, la consigna A, la primera afirmación. Al aumentar la temperatura, el agua pasa del estado sólido a líquido. Hay que marcar con una cruz si es cierto ese enunciado. B, mientras el agua cambia de estado, la temperatura se mantiene constante. C, el agua es un buen solvente. Pregúntense en qué significa solvente. Pueden investigar el significado de solvente, ¿sí? Y recién marcarlo si puede ser o no una buena afirmación. Afirmación D. Al pasar del estado sólido al líquido, el agua absorbe calor. Afirmación E. Si el agua se le agrega sal, las temperaturas de fusión y ebullición se modifican. Recuerden el concepto de fusión y ebullición en los cambios de estado de agregación de la materia que recién lo vimos en los dibujos. Y la afirmación F, el agua y el hielo forman un sistema heterogéneo. ¿Será heterogéneo o será homogéneo? Entonces, quiero que analicen, marquen cuál es el correcto y traten de justificar las mismas. Y por último, tenemos que tienen que escribir las siguientes consignas. Luego de analizar el esquema sobre los cambios de estado, indica para cada situación cuál de ellos se describe entre qué estado de la materia se produce ese pasaje y si hay pérdida o ganancia de calor. Consigna A. Luego de una fuerte lluvia, en la calle se forma un charco pequeño. Al cabo de un tiempo, el charco desaparece. Enunciado B. Para fabricar el acero, se extrae hierro de ciertos minerales y se lo somete a elevadas temperaturas para fundirlo. Consigna o enunciado C. Para formar el hielo, basta con poner agua líquida en el congelador y que su temperatura descienda a 0 grados centígrados. Enunciado D. Con el paso del tiempo, las bolitas de naftalina, que es lo que estaba dando de ejemplo yo, que se ponen entre la ropa, desaparecen, pero se pueden sentir su olor penetrante. Y enunciado E. Un frasco que contiene vapores de yodo se cierra y después de un momento se observa la formación de cristales. Entonces, para aquellos que no entendieron esta última actividad, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. En base a cada uno de los enunciados del A, B, C, D y E, tienen que representar el A, B, C, D y E en qué parte de la gráfica anterior está dado. O sea, en qué parte de esta gráfica se dan esas ciertas condiciones. Bueno, chicos, eso es todo y nos estaremos en el próximo video tratando de observar nuevos temas y análisis de los mismos. Recuerden que las respuestas lo pueden emitir por el correo electrónico o mediante el número de teléfono celular que se halla en la página del colegio. Y espero una respuesta muy idónea para poder poner las notas que corresponden a cada uno de ustedes. Saludos a todos y que tengan un buen día.